Hola pequeños curiosos, están ahí. Sigo investigando sobre la creación. ¿Y alguna vez les hubiera gustado estar ahí cuando Dios creó al universo? Seguramente nos hubiera dejado sin aliento. Porque cuando Dios dijo hágase la luz, no fue algo así como encender el interruptor de la luz, sino más bien como una explosión de luz que superaría todo lo que nuestros ojos pudieran ver. Vengan, acompáñenme. Acá estoy. Acá. Acá. Ahora sí. La Biblia nos dice en el Salmo 33:6 que los cielos fueron hechos por la palabra de Dios. Dios exhaló el universo y todo lo que hay en él. Entonces, cuando Dios dijo sea la luz salió de su boca a 299.338 kilómetros por segundo. Esa rapidez con la que viaja la luz la llamamos la velocidad de la luz. Pero hay algo que es mucho más rápido que la velocidad de la luz y es la velocidad de Dios. Cuando nosotros hablamos con Dios a través de la oración, Él nos escucha e inmediatamente comienza a trabajar en una respuesta. En algunas ocasiones, Dios no nos va a dar lo que esperábamos o vamos a tener que esperar, pero podemos confiar que Él siempre nos va a dar la respuesta correcta en el momento adecuado y de manera exacta. Dios siempre está trabajando, incluso más rápido que la velocidad de la luz. Llegó la hora de jugar, pero atentos, porque las respuestas no van a aparecer más en la pantalla, sino que en el código QR. Así que, ¡vamos a jugar! Hoy sumamos nuestro cuarto sticker, la oración. ¡Hasta el próximo domingo, pequeños curiosos! En el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 14, el apóstol Pablo nos dice: «Despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo». Recordaba aquella ocasión cuando Jesús le ordenó a Lázaro que se levantara de entre los muertos. Y me preguntaba, ¿cómo hizo Lázaro para obedecer esta orden? En Juan 11:43 se nos dice que Jesús gritó con fuerte voz: «Lázaro, ven fuera». Esa era una orden que estaba dada a un hombre que había muerto. En el versículo siguiente se nos relata y dice que aquel hombre que había muerto salió, y aquí que estaban sus manos y sus pies atadas con vendas. ¿Cómo obedecemos la orden de despertarnos cuando estamos dormidos? Si en tu casa hubiese monóxido de carbono en el ambiente y alguien desde fuera gritara: «¡Despiértense! ¡Sálvense! ¡Salgan fuera!», ustedes no se despertarían por ustedes mismos. Los despertaría la advertencia que fue hecha a los gritos y de manera enérgica. Entonces ustedes harían lo que todas personas hacen que están despiertas en situaciones de peligro. Se levantarían y saldrían de sus casas. El llamado genera el despertar y respondemos en el poder en el que el llamado ha sido hecho. Un día en mi vida oí la advertencia de Dios y respondí a su llamado. A partir de ahí toda mi realidad cambió. Jesús iluminó
mi ser, trayéndome gozo y paz. En esta mañana, Él te está llamando. Quiera Dios que puedas responder a su llamado y acudir a Jesucristo. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas su perdón me liberó. Muerto estaba en mí. Me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Dios me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Dios me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Dios me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Dios me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque Dios me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Dios me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Buenos días hermanos, ¿cómo están? Una vez más nos juntamos para compartir la palabra del Señor. Gracias al Señor tenemos este medio para hacerlo. Antes de hacerlo quiero despedir, encomendar en las preciosas y amorosas manos del Señor a nuestros queridos catas, ¿sí? Todos los chicos que por tanto tiempo sirvieron en nuestra iglesia
y hoy, en este momento, están viajando, consiguieron los permisos para mudarse a Catamarca. Ellos son Flor y Franco, Pablo, Valena y Marianela, ¿sí? Dios los bendiga y los utilice allí como lo ha hecho en medio nuestro. Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Esdras, ¿sí? Vamos a comenzar un estudio sobre el libro de Esdras, un libro apasionante del Antiguo Testamento. Vamos a leer Esdras capítulo 1, ¿sí? De los versículos 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor. En el primer año de Ciro, rey de Persia, y para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden los hombres de su lugar con plata, con oro, con bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro y con bienes y ganado y cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y luego sigue relatando el texto la cantidad de objetos que fueron devueltos, objetos que habían sido saqueados. Este libro de Esdras relata una parte de la historia del pueblo de Israel que va a cambiar profundamente la historia del pueblo de Dios. Esdras, nacido en Babilonia, hijo del sumo sacerdote Seraía, este muchacho que se crió en el cautiverio, hablaba con fluidez las tres lenguas, ¿sí? Porque ustedes saben que en esa época se hablaba el hebreo, que era el idioma litúrgico del pueblo de Israel, se hablaba el arameo, que era el idioma comercial internacional de todo ese tiempo, y se hablaba el persa antiguo, porque había sido conquistado por los persas, y en la corte persa se hablaba el persa antiguo. Él había sido criado e instruido en estas tres lenguas. Su nombre significa el Señor ayuda, o al que el Señor ayuda. Esto significa Esdras, ¿sí? Un nombre que lo identifica porque fue un hombre de Dios, ayudado por Dios y movilizado por Dios. Su función principal fue la de reconstruir tanto el templo como el culto de Israel. Un culto que se había perdido en el cautiverio, un culto que ya antes del cautiverio estaba muy deteriorado en Israel. Tal como profetizara Jeremías 130 años antes, durante el reinado de Josías, el último buen rey de Judá, porque la verdad que Judá tuvo un rey peor que otro, y fueron de mal en peor hasta que Dios se cansa y Judá va al cautiverio, a Babilonia, ¿sí? Y Jeremías había profetizado durante el reinado de Josías, diciendo que después de este tiempo de tribulación, Dios despertaría el espíritu de su pueblo y castigaría a la nación que los había llevado cautivo. Y esto es lo que está sucediendo ahora y que Esdras nos relata 130 años después, porque los babilonios, que habían sido los que los llevaron cautivos, habían sido conquistados por los persas, cumpliendo la palabra del Señor,
castigada esa nación por haber tocado al pueblo de Israel, y ahora el rey de Persia era el que los estaba liberando. Durante 70 años del cautiverio en Babilonia, los judíos seguían practicando su religión, pero de una forma más escueta. Ustedes recuerden que los judíos practicaban su religión yendo al templo a adorar. El templo de Jerusalén no existía más, entonces los judíos se reunían y muchos rabinos atribuyen allí al comienzo de la sinagoga, ¿sí?, como centro de reunión de pequeños grupos, y ya no tenían el templo de Jerusalén para irse a reunir. Esdras, en este tiempo en que se movía allí en el medio de la corte persa, influenció poderosamente con la palabra de Dios a muchos persas y entre ellos aún al rey Ciro de Persia, ¿sí? Miren, instruido a los pies de su padre, sumo sacerdote, tomó lo mejor de la religión de Israel y tomó lo mejor de la corte persa, ¿sí? Estaba muy bien educado, intelectualmente muy preparado, no solo hablaba las 3 lenguas, sino que las escribía. Y un escriba en ese tiempo era alguien muy, pero muy importante. Hoy todos sabemos leer y escribir, pero en ese tiempo, y con todo ese sistema cuneiforme, era muy complicado. Bueno, Esdras dominaba las 3 lenguas y las escribía. Miren, Esdras realmente no tiene el reconocimiento que merece, porque realmente es un personaje bíblico muy importante. Esdras desciende de Hilcia, ¿sí?, el sumo sacerdote de la época del rey Josías. Este sumo sacerdote había sido, 130 años antes, el que encontró las tablas de la ley que el pueblo había olvidado. Encontró los rollos, los escritos con la palabra de Dios y reunió al pueblo para leerla y produjo una reforma religiosa muy importante en el pueblo de Israel, 130 años antes. Ahora le toca a Esdras. Esdras va a producir un avivamiento muy importante espiritualmente hablando en el pueblo de Dios. Escribió los 2 libros de Crónicas, ¿sí?, los 2 libros que encontramos en la Biblia, primero y segundo libro de Crónicas, que habla de los hechos de los reyes de Israel y de Judá. Los escribió Esdras. Algunos autores le atribuyen la escritura del Salmo 119 también a Esdras, ¿sí? Lo que sí sabemos es que él ordenó la sucesión de los salmos. El orden que llevan los salmos es mano de obra de Esdras, ¿sí? Y esto contribuyó mucho al canon bíblico, al ordenar los libros de la Biblia. Él en Babilonia instaura un sistema ordenado de estudio de la palabra de Dios. Y esto trae como fruto de que muchos judíos no solo no perdieran su fe, sino que recuperaran su fe y profundizaran su fe. Si leemos en Esdras 7:10, ustedes van a ver que dice: Esdras propuso en su corazón escudriñar las escrituras, ponerlas por obra para después enseñarlas. Era un hombre realmente apasionado por la palabra de Dios. Y un hombre apasionado por la palabra de Dios puede hacer cosas maravillosas en su entorno. Por eso siempre los animamos a que estudien con dedicación, a que dediquen tiempo a meterse dentro de la palabra de Dios y sacar lo mejor de la palabra de Dios para ustedes. Miren, los persas conquistaron a los babilonios y Esdras siguió influyendo en una y otra corte sin importar que el poder cambiara de mando. El poder puede cambiar de mando las veces que quiera, pero nunca escapa al proyecto de Dios. Cuando Dios tiene un proyecto, no importa quién gobierne, lo bien o lo mal que lo haga, el proyecto de Dios sigue adelante. Se demora, pero sigue adelante, ¿sí? La influencia de un hombre de Dios, puesto por Dios en un lugar, bajo la dirección de Dios y viviendo conforme a la palabra de Dios, es impresionante. Es impresionante. Cada vez que un hombre de Dios se pone firme en un lugar y habla de sus principios y vive sus principios, el perfume de Dios inunda todo el lugar donde él trabaja. Miren, en Mateo capítulo 5 dice: vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Una pizquita de sal da sabor a una gran cantidad de comida.
un hilito de luz rompe con las tinieblas, ¿sí? Bueno, esto es la función de los cristianos. Un hombre de Dios bajo la dirección de Dios es una influencia muy poderosa y muy positiva para cualquier entorno que lo rodee. Esta es la personalidad de Esdras, ¿sí? El autor de este libro que vamos a leer, ¿sí? Aquel que, inspirado por el Espíritu Santo, transmitió lo que el Espíritu le decía para que llegue a nuestros días y nos brinde una bendición. Miren, algunas consideraciones, 3 consideraciones vamos a sacar de estos 8 versículos. La primera de ellas, dice la palabra de Dios en el versículo 1, que Dios comienza despertando el espíritu de Ciro, dice así, en el primer año del rey Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, ¿sí? Despertó el espíritu del rey. Probablemente el rey Ciro había sido muy influenciado por las enseñanzas constantes de Esdras, pero ustedes piensen cuántas veces le hablaron a una persona de Jesucristo y no tienen resultado. El resultado se obtiene cuando el Espíritu de Dios habla al espíritu de la persona y la despierta. Abre los ojos del Espíritu y conoce a Dios. Por eso es tan importante interceder por las personas, para que sea Dios quien lo toque, porque por más elocuencia de palabra que tengamos, si Dios no toca a una persona, es en vano todo lo que podamos decir. Se cumple lo dicho por el profeta Jeremías, y fíjense qué significativo. En el primer año de gobernar el rey Ciro, rey de Persia, no esperó Dios, ni bien subió Ciro, este es el momento, este es el proyecto. Indudablemente Ciro venía preparado por Dios. El decreto del rey mandaba reconstruir el templo que está en Jerusalén. ¿Sí? El templo. Y fíjense qué interesante la palabra que el rey Ciro va a usar. Dice, para Jehová, el Dios de los cielos. A ver, diga conmigo ahí en su casa, el Dios de los cielos. Esto es muy importante. Esta expresión aparece 22 veces en el Antiguo Testamento, de las cuales 17 veces de estas 22 son usadas por Esdras, Nehemías y Daniel, ¿sí? Ellos son los que más usan esta expresión. ¿Y qué significa esta expresión que usó el rey Ciro, rey de Persia? Él nada menos le atribuyó a Dios, a Jehová Dios ser el Dios de los cielos. Esta expresión significa el Dios sobre todo. No hay otro, está por encima de todo. Esta expresión significa el Dios exclusivo. No hay otro Dios. Esta es la expresión original. No hay otro Dios, el Dios exclusivo. Esta expresión significa el Dios todopoderoso. Está por encima de todo y nada lo puede igualar. Este Dios es el que despierta el espíritu dormido de Ciro, rey de Persia. Este Dios es el que pone en marcha el proyecto de reconstrucción del templo en Jerusalén. No anduvo con chiquitas. El Dios todopoderoso, el Dios de los cielos, dijo, ¿a quién voy a despertar? Voy a despertar a Ciro. Vamos a empezar de arriba para abajo para que el proyecto funcione bien. Esta es la primera consideración que tenemos que hacer. Dios comienza despertando a Ciro. La segunda consideración que podemos hacer de estos versículos es que Dios despierta voluntades. Dios despierta voluntades, ¿sí? No solo trabaja con personas, sino trabaja con voluntades, ¿sí? Que se ponen al servicio de Dios. Todo se alinea para que salgan las cosas bien, ¿sí? Todo es increíble. Uy, vos sabés que justo me pasó esto, y justo esta persona tenía esto, y justo la otra tenía aquello. No es justo. El Señor alinea voluntades. El versículo 5 allí habla que dice que el Señor levantó, despertó a los jefes de las casas paternas de las tribus de Judá y Benjamín. Ustedes recuerden que eran 12 las tribus de Israel, y mucho tiempo antes de lo que estábamos hablando,
cuando se dividió el reino del norte y el reino del sur, 12 tribus se fueron al reino del norte con su capital en Samaria, y otras 2 tribus, que son la de Judá y Benjamín, quedaron en Jerusalén. Estas 2 habían sido llevadas cautivas a Babilonia, ¿sí?, por Nabucodonosor. Entonces estas 2 tribus estaban allí. Y Dios despierta las cabezas a los jefes de las tribus. Le dice: muchachos, no pueden seguir estando aquí cómodos en el cautiverio, ¿sí? A los sacerdotes y levitas, dice la palabra de Dios, que los despertó, y a los más humildes despertó Dios para volver a Jerusalén. En el verano de este año, mes de febrero, antes de que empezara lo de la pandemia, estuvimos hablando de Amós, ¿sí? Y hablamos de este tema. ¿Se acuerdan que en la reedificación del templo Amós le recrimina al pueblo? ¿Sí? Ustedes tienen sus casas artesonadas y tienen abandonada la reedificación del templo de Dios, ¿sí? Bueno, esta es la gente que empieza, que va a hacer la obra, ¿sí? Después se van a demorar en la obra y el profeta los va a demandar, ¿sí? Miren, el Señor despierta las voluntades, dice, de los jefes de las tribus de Judá y Benjamín, ¿sí?, de los levitas y sacerdotes, y de los más humildes, ¿sí?, que quisieron, que sintieron este fuego en su corazón de volver a Jerusalén a reedificar el templo. 50.000 personas calculan que son las que volvieron a Jerusalén. Pero ¿saben qué increíble? Muchos quedaron en Babilonia. Tenían sus negocios allí, estaban allí afincados y no tenían intenciones de volver. Pero estas personas son a las que Dios despertó el espíritu y son los que Dios necesitaba. Porque muchas veces vemos que hay muchas personas para trabajar, pero la verdad que no son todos los que Dios necesita. Los que Dios necesita son menos, con una voluntad y una entrega muy firme y muy grande. Y a estos despertó el Espíritu Dios para que volvieran y reedificaran. Cuando Dios tiene un proyecto, Él despierta voluntades, ¿sí? Despierta voluntades, involucra vidas, involucra familia, involucra todo para que el proyecto de Dios vaya adelante. Entonces, primera consideración, Dios despertó el espíritu de Ciro, de allí para abajo empezó. Segunda consideración, despierta voluntades de personas que sientan pasión por volver a reedificar el templo en Jerusalén. Y la tercera consideración que podemos hacer es que Dios provee los recursos. Cuando un proyecto tiene el sello, la dirección y está dentro de la visión de Dios, no hay nada que lo impida. Muchas veces encaramos proyectos y decimos, uy, pero no tenemos los recursos para hacerlo. Si el proyecto tiene la bendición y la aprobación de Dios, los recursos aparecen solos. No hace falta pensarlo, porque los recursos son siempre de Dios. Fíjense que aquí el versículo 6 y 7 nos cuenta cómo Dios proveyó los recursos para reedificar el templo de Jerusalén que había sido reducido a ruinas. Todos colaboraron, ¿sí? Empezando desde el rey, que abrió sus tesoros y devolvió las cosas que Nabucodonosor había saqueado del pueblo de Israel. Y si usted lee los versículos que yo no leí, 9, 10 y 11, va a ver la cantidad de tazones de oro y plata y cosas que él devolvió, que en realidad eran de Israel, ¿sí? Todos colaboraron, con plata, con oro, con bienes, con ganado, con cosas preciosas. El rey mandó sacar de sus tesoros todo lo que estaba allí guardado y entregarlo para que fueran los recursos necesarios para reconstruir el templo. Era tan necesario devolver estos tesoros como que cada uno aportara lo que pudiera, sea ganado, sea bienes, sea alimento, sea sustento, lo que pudiera para reconstruir el templo allí en Jerusalén. Utensilios, recursos y la vida misma puso en marcha Dios para reconstruir el templo en Israel. Despierten, muchachos, les dijo, y sean parte de mi proyecto de reconstrucción.
Debían reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque el templo proclamaba la libertad del pueblo de Dios. Un templo que proclamaría que el rey despertó y animó a otros y envió a otros para realizar el trabajo. Despierta la generosidad de un grupo de personas que querían ser parte del proyecto de Dios. Qué maravilloso cuando la gente despierta y se da cuenta de que puede ser parte de un proyecto de Dios. Un proyecto claro para liberar, traer de regreso y reconstruir. Este siempre ha sido la forma de operar de Dios. Un proyecto claro para liberar, para traer de regreso y reconstruir. ¿Querés que te diga una cosa? Este es el proyecto que tiene Dios para tu vida. Este es el proyecto que tiene Dios para vos. Dios quiere liberarte del pecado, en primer lugar. Quiere traerte de nuevo a casa, a su casa, de la que nunca te debías haber ido. Y quiere reconstruir tu vida dentro de su proyecto. ¿Cuál es la clave para esto? Que le entregues tu vida a Jesucristo y le digas: Señor, quiero que entres en mi corazón. Señor, quiero que perdones mis pecados y me des una vida nueva. ¿Qué pasa entonces? Si vos haces esto, el Señor te libera de la influencia del pecado y te da una nueva vida en Cristo. ¿Qué es lo que hace en segundo lugar? Te trae de nuevo a casa, al seno del corazón de Dios, de donde nunca debiste irte. Y en tercer lugar, ¿qué hace con vos? Te reconstruye. Reconstruye tu vida. Reconstruye aquellas cosas que por el mal uso se deterioraron en tu vida. ¿Cómo se logra esto? Entregarle tu vida a Jesucristo. Ahora mismo, ahí donde estás, decirle: Señor Jesús, quiero que entres en mi corazón, que perdones mis pecados, que me liberes del pecado, que me traigas de nuevo a casa y que me des una vida nueva y reconstruida por ti. Este es el proyecto de Dios y Dios te invita a ser parte de su proyecto. Este es el plan que tiene para vos: liberarte del pecado, traerte de nuevo a casa y reconstruir tu relación con Él. 3 aspectos sacamos de estos breves pasajes que hoy hemos leído. Dios despierta el espíritu de Ciro. Segundo, Dios despierta voluntades. Y tercero, Dios provee los recursos. En cualquier proyecto de Dios, este es el modus operandi de Dios. En tu vida hace lo mismo. Dios despierta tu espíritu, Dios te trae de nuevo a casa y Dios hace de vos una vida reconstruida. Pensemos en nosotros no solo como individuos, sino como iglesia. Nosotros necesitamos despertar del sueño que muchas veces nos paraliza, ¿sí? Necesitamos un proyecto que nos convoque. Dios quiere pregonar libertad para nosotros y apela a nuestra generosidad y colaboración para ser parte de su proyecto. Está mucho más en juego que la construcción del templo. Está en juego la vida misma, la tuya, la mía, la de ella, la de él, la de todos. Nosotros debemos despertar y entender que somos parte del proyecto de Dios. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Lo hemos dicho hasta el cansancio en todo este tiempo. El proyecto de Dios se llama iglesia. El proyecto de Dios se llama iglesia y es el grupo de personas que le sirven, que le aman, que le adoran y proclaman su palabra. Proclamar la palabra, contarle a los demás de este Señor Jesucristo que vino al mundo para morir por ellos, para liberarlos, traerlos de nuevo a casa y reconstruir su vida. Este es el proyecto de Dios en el que Dios quiere que te involucres generosamente. Y cuando te digo generosamente no me refiero a bienes económicos, generosamente, con tu tiempo, con tu alma, con tu espíritu, involucrándote con pasión en las cosas de Dios, porque es el proyecto de Dios. En el proyecto de Dios llamado iglesia, Dios siempre está despertando, convocando e involucrando nuevas voluntades a formar parte de su proyecto. Dios está despertando en medio de esta pandemia una nueva iglesia, una iglesia que llega a todos lados a través del internet. En este momento yo siempre
tomo una parte del mensaje para invitar a la gente a aceptar a Cristo como Salvador, porque no sé quién escucha esto y si alguna vez tuvo o no relación con Cristo. En este momento la iglesia está viva y llegando a otros lugares. Bueno, la iglesia está despertando a un nuevo proyecto de Dios para alcanzar almas que no lo conocen. Miren, la iglesia de Cristo es un león dormido que comienza a desperezarse y se despereza y se despierta la iglesia de Dios. Se despierta con hambre de las almas que se pierden sin Cristo. ¿Sí? Personas que aún no conocen lo que es el amor de Dios a través de Jesucristo y que son el proyecto de Dios. Dios despierta el espíritu del hombre. Dios despierta el espíritu de la iglesia. Y te rogamos, Señor, que despiertes nuestro espíritu para ser parte de tu proyecto. Yo les voy a invitar ahora a que antes de participar de la cena del Señor, nos tomemos unos minutitos para pensar y meditar en eso. Vos conocés tu vida mejor que nadie y sabés qué cosas en tu vida impiden el proyecto de Dios. Ponela delante del Señor mientras escuchamos esta canción y decirle: Señor, yo quiero ser parte de tu proyecto, involucrarme generosamente con pasión para ser parte de tu proyecto. Y si nunca tuviste un encuentro con el Señor Jesucristo, este es el momento. Abrí tu corazón, deja que el Señor Jesucristo te libere, te traiga de nuevo a casa, que es su corazón, y reconstruya tu vida para honra y gloria de su nombre. Escuchamos esta canción, meditamos unos segunditos y tomamos la cena del Señor. Mostréle mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue así por fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue así por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y el Padre lo exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue así por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con
Qué maravilloso momento, hermanos, qué maravillosa canción que nos llama a meditar y a ponernos en marcha para ser parte del proyecto de Dios. Dios tiene grandes planes para nosotros. Vamos ahora a acercarnos a la mesa del Señor, ¿sí? Y la palabra del Señor dice, el apóstol Pablo le escribe en la carta a los Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Este pan representa el cuerpo de Cristo, roto por nuestros pecados. Esto es un acto de generosidad de Dios para que nosotros seamos parte del proyecto de Dios. Vamos a dar gracias por este pan que representa el cuerpo del Señor Jesús. Le voy a pedir a Fernanda Menichelli si ella puede dar gracias por el pan. Oramos. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por este sacrificio tan grande de dar tu cuerpo en la cruz. Gracias, Señor, por este pan. Gracias, Señor, también porque podemos reconocerte como Señor y Salvador. Y gracias, Señor, porque tu misericordia y compasión han llegado hacia nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor que habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos en memoria de nuestro Señor y Salvador. Alabado sea tu nombre, Señor, porque un acto de generosidad tan grande de tu parte no se puede explicar. Te alabamos, Señor, porque sin merecerlo, tú te entregaste por cada uno de nosotros. Alabado y glorificado sea tu nombre por siempre jamás. Amén. Dice también la palabra del Señor, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Esta copa representa la sangre del Señor vertida por nuestros pecados, para perdón de nuestros pecados. Cuánta generosidad, cuánto amor de parte del Señor para con nosotros. Vamos a dar gracias por la copa. Le voy a pedir a Maxi Menichelli si él tiene a bien dar gracias por la copa. Oramos. Padre Celestial, queremos agradecerte por esta copa que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz por amor a nosotros, para darnos vida y vida en abundancia. Te alabamos, Padre, honramos tu nombre y lo hacemos en el nombre precioso y único de nuestro Salvador. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor que habiendo tomado la copa y habiendo dado gracia le dijo, haced esto en memoria de mí. Bebamos en memoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre Santo, Señor bendito, cuán agradecido estamos, Señor. Cuán agradecido por tu generosidad. Cuán agradecidos por hacernos parte, Señor, de tu proyecto. Cuán agradecidos, Señor, porque despiertas nuestro espíritu y nos pones en marcha. Cuán agradecidos, Señor, porque nos permites participar de tu plan, de tu proyecto de vida. Señor, te alabamos, te honramos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué maravilla poder participar de este momento, dice. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Me voy a tomar el atrevimiento, con el perdón de Dios, de cambiar estas palabras, decir, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor, su profunda generosidad para con nosotros, su muestra de amor increíblemente grande, anunciamos hasta que Él venga.
Dios los bendiga, que tenga una excelente semana. Renueve su compromiso con Dios, sea parte del proyecto de Dios. Dios tiene algo, deje que Dios despierte su espíritu, que abra los ojos para que vea lo que viene por delante y lo que Él tiene preparado para su iglesia. Pero no se quede siendo un espectador de lo que Dios va a hacer con la iglesia. Sea parte del proyecto de Dios, porque esto es para lo que el Señor murió por cada uno de nosotros. Después de que terminemos el culto, seguramente vendrán los anuncios. Estén atentos para ver cómo sigue toda la actividad durante la semana. Vamos a cerrar el culto y le voy a pedir a Agustina Menichelli que ella tenga bien cerrar el culto con una oración. Inclinamos nuestros rostros. Papá del cielo, gracias por este día, gracias porque hemos celebrado la cena del Señor. Gracias porque tenemos el enorme privilegio de recordar que vos moriste, pero resucitaste el tercer día. Gracias, Señor, porque nos das tu ejemplo y que porque podemos recordarlo los primeros días del mes, pero también siempre. Gracias, Señor, porque la cruz transformó nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos ser iglesia. Te agradezco por este hermoso culto y te ruego que nos bendigas en el resto de la semana. En el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos todos los sábados a las 4 de la tarde. ¡Chao! Mi querido hermano, mi querido amigo, si aún no sos parte de las reuniones digitales por Zoom o por WhatsApp, te invito a que te comuniques con nosotros a través de las direcciones que aparecen en la pantalla. No te quedes afuera. Ya hemos comenzado a realizar estudios bíblicos a través de la nueva plataforma Reino Media. Sumate a esta nueva propuesta.